Hola, ¿qué tal con todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast con las consejeras de la justicia, donde hablaremos sobre variedad de temas que, como saben los oyentes, sucesivamente hemos hablado de varios temas como son las relaciones de trabajo. Hay varios tipos, ¿no? También hemos hablado sobre los jóvenes, de cómo es que viven ahora en su día a día. Bueno, el tema del día de hoy que vamos a hablar es sobre la violencia escolar específicamente. Como bien, la violencia en sí se extiende en varias ramas, ¿no? No solamente hay escolar, sino también hay trabajo, violencia en el trabajo, en el lugar donde estudias, en la universidad. Y no solamente pasa con los jóvenes, sino también pasan con variedad de los adultos, ¿no? Los niños. Específicamente, hoy día hablaremos sobre la violencia escolar, como ya les mencioné, sobre los jóvenes. ¿Cómo es que la violencia interviene en los adolescentes, en los colegios? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué emociones pueden sentir? Testimonios que nos puedan dar una idea de la realidad de los niños, de los adolescentes. Bueno, seguidamente vamos a pasar a presentar, ¿no? a los que van a estar hoy día acompañándonos. Mi compañera Kiara. En esta ocasión contamos con la presencia de dos invitadas muy especiales. Por un lado nos acompaña la psicóloga Stephanie, quien nos brindará su perspectiva profesional y algunos consejos sobre cómo afrontar la violencia escolar. Y por otro lado tenemos a Yemile, una estudiante que ha vivido de cerca esta situación y hoy compartirá con nosotros su testimonio y experiencia. A ambas les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en este espacio. Así es, chicos, es un gusto tenerlos a estos invitados, ¿no? Que nos van a dar una parte de lo que han pasado, de los consejos, ¿no? De la psicóloga. Bueno, ahora vamos a iniciar, ¿no? Primero con ese contexto sobre qué es la violencia escolar. Muchos capaz no sabrán qué son, ¿no? Hay algunos que sí saben, yo sé que ustedes saben, pero también queremos dar oportunidad, ¿no? Para los que aún están confundidos, no saben específicamente qué es la violencia escolar, o capaz se confundan con otro tipo de violencia. La violencia escolar, como bien, tiene también sus ramas, así que ahora vamos a invitar a la psicóloga Stephanie Condori, quien nos hablará sobre la violencia, ¿no? Sobre qué tipos de violencias habrá, sobre qué es la violencia escolar, y nos va a dar un contexto, ¿no? sobre esta problemática. Invitamos a la psicóloga Stephanie. Adelante, denos su charla, denos el contexto de esto. Muy buenas tardes con todos los oyentes y muchísimas gracias a la conductora Madeleine. Bueno, hablar de violencia escolar es un ámbito extenso, pero hay dos palabras claves en el cual nos vamos a referir de violencia escolar. Primera, maltrato, y la segunda, agresión. Y tenemos diversos tipos de agresiones, tanto física, verbal, psicológica, sexual, y vamos a incluir una más, el ciberacoso. Este tipo de agresiones hace que no nos demos cuenta de lo que quizás están pasando los estudiantes, tanto a nivel primario y secundario. Son los más afectados. Y estos casos se vienen dando de años y hasta la actualidad no podemos erradicar este tipo de situación. Y es algo tan lamentable que como sociedad no podamos todavía extinguir lo que es la violencia escolar. Pero también esto influye en lo que son los factores familiares, como las exposiciones de contenido de violencia en las familias y millones de situaciones en el cual un estudiante está expuesto a visualizar.
y quizás lo toman por un mal ejemplo como ser agresor o quizás lo toman como algo vulnerado, como ser víctima de una agresión y no poder defenderse. Entonces, hablar de violencia escolar es algo que pues debemos de tener bastante cuidado, porque la violencia escolar es esa pequeña piedra que hace que nos trunquemos como sociedad. Ahora queremos centrarnos en un aspecto muy importante dentro de este tema, las víctimas de la violencia escolar. Muchas veces quienes sufren este tipo de agresiones no solo enfrentan el daño físico o verbal, sino también consecuencias emocionales que pueden marcar su vida diaria. El miedo, la inseguridad o la sensación de aislamiento son solo algunos de los efectos que pueden experimentar. Y es por eso que es fundamental escuchar sus voces y entender lo que viven. Para conocer más de cerca esta realidad, hoy tenemos con nosotros a Yemile, una estudiante que ha vivido en carne propia una experiencia relacionada con la violencia escolar. Ella nos compartirá cómo fue ese proceso, qué aprendió de él y cómo logró salir adelante. Yemile, bienvenida y gracias por animarte a compartir tu historia con nosotras. Muy buenas tardes con todos y como bien dijo Kiara en su momento, yo me llamo Yemile y sí, fui acosada, sufrí violencia escolar, en sexto de primaria más que todo. Y quiero contar algo que viví hace un tiempo. En el colegio sufrí violencia escolar. Al principio yo no lo noté porque solo eran comentarios. Se podría decir que bromas pesadas, también risas cuando yo pasaba. Pensaba que exageraba, que si me molestaba era porque no tenía sentido del humor, pero con el tiempo esto me empezó a doler. Cada día iba con miedo, no quería entrar al salón, tampoco quería participar. Me hacía sentir menos, como si no valiera nada. A veces trataba de ignorarlo, pero por dentro me quebraba. También llegaba a casa y me preguntaba qué estaba haciendo mal, por qué me trataban así. Pero es simple, yo solo soy una niña. No tenía una respuesta exacta. Lo peor es que un punto en donde yo me quebré, porque en el salón algunos compañeros se reían y otros por otra parte se quedaban callados y el silencio me dolía. También con el tiempo entendí que no era mi culpa, que nadie tiene derecho a hacerte sentir mal ni a burlarse de ti por cómo eres, cómo hablas o cómo te vistes. Pedí ayuda, también hablé con alguien de confianza, o sea, a lo que me refiero es a alguien de confianza. En mi caso yo hablé con mis padres y poco a poco fui recuperando mi voz y también como persona, ¿no? Y mi seguridad en mí misma. Yo la verdad quise contar esto porque sé que muchas personas pueden estar pasando esto mismo o capaz ya lo pasaron. Y yo la verdad me gustaría decirle a esas personas que no tengan miedo, que la solución no es quedarse callados, que hablar es la mejor solución porque ayuda a sanar. Y si tú estás pasando por algo parecido, no calles. Escuchar este testimonio que no solo lo pasó Yemile, ¿no? Sino
Yo creo que hay muchos jóvenes que han pasado por esta situación, capaz diferente, ¿no? A otra situación que ha provocado, así como a Yemile, ¿no? Tristeza, que le haya bajado los ánimos. Yo creo que para estas problemáticas hay una solución, siempre hay una solución, ¿no? No sé si psicóloga Stephanie, que nos pueda dar algunos recomendaciones de qué se podría hacer en esta situación. No hay padres que capaz tienen a sus hijos que están pasando por esta situación, o capaz hay adolescentes que no hablan y se quedan callados, que usted les pueda dar un consejo, que le pueda dar algunas soluciones que podría dar frente a este problema. ¿Cuál sería la solución que usted plantearía, psicóloga Stephanie? Si nos puede dar esas recomendaciones. Que sí, voy a dar las siguientes soluciones que probablemente se pueden hacer en el día a día. Digamos, cuando tú veas a un compañero o compañera violentada, lo que puedes hacer es hablar sobre el tema. Nunca debes de quedarte callado o callada ante esta situación difícil que probablemente esté pasando tu compañero o compañera, y ayudarla. Aunque quizás tengamos problemas con el agresor y quizás nos metamos en esta situación, debemos de hablar. También apoyo mutuamente también implica esto: ser amables, ser empáticos con el compañero es símbolo de entender sus sentimientos. Denunciar estas agresiones, este tipo de violencia, esto también conlleva un modo más pacífico de cómo solucionar, y que también transmitirle a la víctima de este abuso que no todos los compañeros son iguales, que hay gran mayoría en la que están dispuestos a ayudarlo. Ahora, para los docentes también hay diversos tipos de soluciones que pueden tratar de controlar estas situaciones de violencia, como crear un ambiente seguro, ya que al crear un ambiente seguro estamos creando la fomentación de respeto, empatía en el aula. También estar súper atentos a diversas acciones que tengan los estudiantes y detectar cualquier signo de violencia o acoso que puede estar ocurriendo en las aulas. También capacitarse. Es muy importante que los docentes se capaciten ante cómo tener un manejo eficaz de estas situaciones en conflicto que quizás pueden ocurrir en los colegios. También voy a dar soluciones hacia los padres, que esto es muy importante que lo escuchen ellos, ya que al comunicarse con sus hijos es un método muy importante, ya que trata de que al comunicar a los hijos es abrir un campo más abierto en el cual el estudiante pueda sentirse cómodo al hablar de su situación, al hablar de sus miedos, al hablar de cómo es que es tratado en las aulas. También estar involucrados, ser partícipes de las acciones escolares y conocer a los amigos de tus hijos, quizás también a los agresores, y tener una comunicación abierta, ya que los padres es esencial que ellos tomen en cuenta de que ante una comunicación abierta hay un paso más hacia una mejor convivencia, y apoyar mutuamente a sus hijos. Este es un paso muy eficaz, ya que ayuda al crecimiento de su propio hijo o hija. Bueno, también tener en cuenta que hay programas de meditación escolar, que ¿esto qué es? Es donde los estudiantes pueden aprender a resolver conflictos de manera muy pacífica, hablando con el agresor y la víctima, y hablando de sus sentimientos, abriendo qué les molesta de la otra persona o qué les afecta. También tener, muy importante, las actividades de integración. Esto fomenta
a que la amistad, el respeto entre estudiantes sea mutuo y ejemplar. También quiero integrar algo más que debemos de resaltar de que las instituciones educativas deben tener en cuenta campañas de concientización para educar a la comunidad sobre el impacto de la violencia escolar y sobre qué consecuencias puede traer esta, porque nadie está libre de no ser violentado. Todos los estudiantes pueden estar pasando cualquier tipo de violencia escolar y quizás no nos estamos dando cuenta, pero es muy importante que la prevención sea absolutamente temprana y que la violencia escolar sea erradicada y con los esfuerzos en conjunto podamos crear un ambiente más seguro, respetuoso para todos. Muchas gracias, psicóloga Stephanie, por sus palabras y por acompañarnos hoy. Sin duda, sus consejos y reflexiones nos ayudan a comprender mejor la importancia de identificar y prevenir la violencia escolar desde distintos hábitos. Y antes de concluir, quisiera volver contigo, Yemile, para preguntarte algo más sobre tu experiencia. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a los estudiantes que puedan estar pasando por una situación similar? Bueno, si tú estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que no estás solo ni sola, que lo que te hace no está bien. Tal persona no debería menospreciarte, hacerte sentir menos, ni mucho menos eso. Y que no es tu culpa de lo sucedido, porque hablar no te hace débil, te hace valiente. A veces parece que nadie te escucha o que no importa, pero la verdad es que sí importa, porque tú importas. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Aunque no lo veas al principio, un amigo, un profesor o un familiar, siempre hay alguien dispuesto para ti. No te quedes callado, no te guardes el dolor. Hablar puede cambiarlo todo. Yo también tuve miedo, pero cuando me atreví a contarle lo que pasaba en su momento, fue el primer paso para volver a sentirme libre. No dejes que el miedo te quite la voz, porque tú vales, eres importante y mereces estar bien emocionalmente. Gracias por compartirlo. De verdad, historias como la tuya nos recuerdan que no hay que quedarse callados, que siempre hay alguien dispuesto a escuchar y ayudar. La empatía y el respeto son pasos fundamentales para cambiar esta realidad.